Hola, mi nombre es Guillermo Valencia, arquitecto, socio de Alejandro Echeverry más Valencia Arquitectos, una oficina que tiene experiencia en la ciudad en proyectos icónicos y que han trabajado todo el tema de la sostenibilidad y la biofilia, como Parque Explora, Ruta N, y ahora estamos apoyando al fondo con el proyecto Distrito Vera, del cual hago parte del equipo de diseñadores del grupo de arquitectos. Los espacios biofílicos se diferencian del ecodiseño porque el ecodiseño busca que los proyectos tengan sostenibilidad con materiales y con otros elementos. Más se acerca a la arquitectura bioclimática que busca el confort de los espacios con acciones pasivas. Ahí la biofilia entra con el concepto de trasladar todas las bondades del espacio exterior, la luz natural, la sombra, la vegetación, las corrientes de aire, las visuales, al interior, a los espacios interiores. Ahí es el logro importante de los espacios biofílicos. Ahí el tema importante tiene que ver con qué traslado yo del espacio exterior, en particular, de la situación geográfica en particular, al interior. Si estamos en Valledupar, yo no voy a trasladar la humedad y el calor al interior, pero sí voy a tratar de evitar esos choques térmicos de un calor intenso y un frío intenso con arquitectura bioclimática. Por eso es tan importante la relación de la bioclimática con los espacios biofílicos, porque la biofilia también se entiende a veces como un tema de maquillaje. Pongo una planta, pongo un árbol o pongo un jardín vertical. En realidad es trasladar las bondades particulares de ese espacio exterior al interior. En Valledupar uno podría jugar más con la ventilación natural, jugar más con la sombra. De pronto sí necesita climatización mecánica, obviamente, pero de pronto con otras acciones que puedan compensar la alta temperatura y humedad exterior con la humedad al interior y el confort interior. Los nórdicos lo hacen muy bien porque tienen muchos meses de frío, tienen muchos meses de poca luz y les toca estar en espacios interiores. ¿Qué hicieron ellos? Trasladar las bondades de los materiales naturales, la madera, la piedra, la calidez que genera sus materiales, ahí estamos hablando ya de materiales, al interior, lo hacen confortables, trabajan también con vegetación, obviamente con otros tipos de plantas, pero lo que hacen es que ese espacio interior sea totalmente confortable con algunos elementos naturales para que realmente esas largas temporadas de inviernos y de poca luz sean ideales. El tema de la historia de Ruta N es muy interesante porque finalmente se retoman principios básicos, tradicionales de sentido común. Y ahí es donde es interesante esa conversación de la biofilia y la arquitectura bioclimática, que no tenga que ver con medidores y con números, sino que tiene que ver más con reinterpretar la situación geográfica de cada lugar y cómo antes, inclusive antes, en una arquitectura más vernácula, cómo se aplicaban esos principios. El tema parte de, estamos en una temperatura templada como Medellín, tenemos una humedad relativa más bien tirando a seco. ¿Qué nos hizo pensar eso? Que no necesitaba aire acondicionado tradicional. Partimos de otro principio de la climatización. Lo que hicimos fue un tema de capturar aire del exterior, que es caliente, se enfría por agua y se inyecta al interior. Eso se llama un sistema adiabático, que finalmente no se puede usar en Valledupar o no se puede usar en Barranquilla, donde la humedad es muy alta, pero eso parte de un principio muy básico de cómo es la ventilación natural, cómo es la ventilación cruzada en los espacios, básicamente es eso. Cuando uno abre una ventana, entra el aire caliente y si abre una ventana más arriba, ese aire caliente sube, sale, bota el aire caliente que está al interior. Son principios básicos de la arquitectura bioclimática que hacen confortables esos espacios interiores. La biofilia en Ruta N fue muy importante para entender cómo era ese jardín central, que logramos ahí una batalla importante en que no hubiera sótanos de parqueaderos debajo de ese gran patio. Ese jardín, que es un jardín de árboles tropicales, está orientado al norte, a las corrientes de aire predominantes del Valle de Aburrá, que son del norte. El aire traspasa de esos jardines, se enfría, el mismo principio básico que estamos hablando del adiabático, traspasa a los árboles, los jardines, ese aire entra al edificio ya con una baja temperatura. También el tema de las cortinas verdes que hay en la fachada, que hace que se matice la luz y que también el espacio interior sea más confortable visualmente, que uno se sienta que está trasladando las bondades del exterior al interior, pero además también bajando la temperatura de esos espacios interiores. Ahí se combina muy interesante el tema de cómo entender la geografía,
Hay un proyecto muy interesante que se inauguró en Palmira Valle, que es el CIAT, se llama Semillas del Futuro. Son unos laboratorios, la temperatura de Palmira es bastante alta y teníamos un reto muy importante, y es que son laboratorios donde hay unas cavas de menos 20 grados y los laboratorios además tienen que tener todos climatización garantizada de 20 grados centígrados. Eso en una condición donde el afuera quizás no es el mejor escenario porque es cálido, nos lleva a pensar en cómo se mitiga toda esa situación con una gran sombra. Hicimos un gran canopy, una gran cubierta que tiene un policarbonato por encima para que la luz pase, haya luz natural al interior, un cielo en madera que mitiga también esos rayos solares, y ese espacio interior debajo de esa sombra ya tiene una condición de temperatura mucho más confortable que hacía que debajo de esa gran sombra los contenedores donde están los laboratorios y las cavas no tuvieran la misma radiación como si estuvieran en el escampado, afuera, en condiciones exteriores. Eso hizo que la condición de consumo de energía fuera mucho menor, así tuviéramos un requerimiento técnico muy alto, simplemente entendiendo cómo es la sombra de los árboles, cómo mitiga eso en los espacios debajo de la sombra, y también cómo esa gran cubierta puede recoger agua que se puede reutilizar y que puede ser de consumo interno garantizado. Eso hizo que este proyecto fuera el primer proyecto LEED Platino de laboratorios en Latinoamérica, y además es el primer proyecto en Latinoamérica Net Zero, que tiene que ver con el consumo de energía lo provee el mismo edificio, el consumo de agua lo provee el mismo edificio. Esas condiciones son básicas de entender cómo funciona la arquitectura, cómo funcionan los espacios. Tiene mucho que ver con el tema de la biofilia. En ese espacio en particular, en el CIAT, hay un tema interesante con qué sucede debajo de esa gran cubierta cuando yo no estoy en el espacio interior de los laboratorios, porque eso es otro cuento. Los laboratorios, yo estoy con bata, estoy trabajando con unos estándares de seguridad muy altos, de salud. ¿Qué pasa por fuera de esos contenedores cuando estoy debajo de esa gran cubierta? Yo estoy en esos espacios intermedios donde la temperatura es agradable, donde hay sitios de encuentro. Ahí es donde es más saludable ir a trabajar, es entretenido estar en esos encuentros con los otros compañeros, se genera comunidad en los cafés, en los espacios de salas. Entonces, la biofilia entiende que esos espacios exteriores donde uno está confortable se pueden trasladar perfectamente al uso interior de la arquitectura. Hay dos beneficios importantes en usar los conceptos de biofilia y arquitectura bioclimática en los espacios, ya sean corporativos, de vivienda, de salud. El primero tiene que ver con la salud o con el bienestar de las personas que habitan esos espacios, ya sea un corporativo donde todas las personas que trabajan ahí se sienten confortables, están con el ánimo, se dan cuenta de cuándo es de mañana, cuándo es mediodía, cuándo es en la tarde, porque los ritmos circadianos se respetan con la iluminación natural, con las visuales hacia la ciudad. El concepto de trasladar los beneficios del espacio exterior al interior con la luz natural, con los jardines, con vegetación que acompañe no solo el momento de estar trabajando, sino también esos otros espacios donde hace uno los descansos, el mediodía, el café. Todo eso se vuelve un tema importantísimo en la salud y en el bienestar de las personas que habitan los espacios, ya sea que uno esté en su casa, en el lobby, en las zonas comunes y quiera seguir estando ahí, ya sea que uno esté en un espacio corporativo y den ganas de ir a trabajar a ese espacio, realmente disfrute uno de esos momentos, o ni se diga en espacios de salud, donde obviamente está comprobado que el tema de cómo la biofilia y los espacios bioclimáticos impactan de manera positiva en el estado de las personas que están enfermas. El otro tema importante, y tiene que ver mucho con los beneficios económicos cuando los proyectos aplican los conceptos de biofilia y arquitectura bioclimática, principalmente tiene que ver con el consumo de energía, cómo en el mediano y largo plazo estos proyectos terminan teniendo un ahorro en el consumo de energía importante con acciones como luz natural, importantísimo, métodos de enfriamiento o de aire acondicionado alternativos en los espacios, el tema de utilizar paneles solares en espacios que no impacten con el reflejo a los vecinos. Todo eso es una buena simbiosis entre cómo estos conceptos de sentido común se pueden aplicar para realmente tener un buen impacto en lo financiero en el mediano y largo plazo en los edificios. Obviamente el ecodiseño ahí también entra,
y no podemos dejar de lado, pero el ecodiseño también tiene que ver con la bioclimática, los materiales que tengan poco mantenimiento, materiales que sean duraderos, el reuso de los materiales. En estas certificaciones es muy común que cuando uno reusa materiales o cómo mide el impacto de dónde vienen esos materiales, cuál es la huella de carbono de los materiales, impacta positivamente los puntajes de los edificios. Pero no solo buscando el puntaje, sino que realmente al hacer eso pues estamos dejando una huella de carbono mucho menor en las construcciones de los edificios. Estos conceptos pueden ser aplicados, también depende de la circunstancia de localización de cada edificio, no solo de la condición geográfica de donde se encuentre, si está a 1400 o al nivel del mar, sino también su condición de lote. Algunos edificios pueden tener la ventaja de aprovechar suelos permeables para poder reutilizar el agua que se permea en esos pisos, jardines de lluvia, pueden tener alguna condición también en algunos rooftops donde se puede aprovechar realmente la captura de agua de esos espacios y ahí pues tener un impacto también positivo desde lo económico en el mantenimiento o en la misma operación del edificio. Pero también hay otros que también depende de su orientación o su condición de volumetría, pues tendrán más posibilidades de paneles solares o tendrán otra condición particular. Hay un tema importante cuando se habla de arquitectura bioclimática y biofilia que siempre tiene que ver con el confort, que eso es lo más importante. Yo creería que eso es como la gran meta de estos espacios, el confort de las personas, pero todo lo otro que es más intangible para las personas termina siendo relevante en el mediano y largo plazo, sobre todo para los dueños de los edificios, para los operadores de los edificios, para los administradores de los edificios. El tema de los materiales, el tema de la orientación, el tema de los paneles solares, el tema de recuperar el agua, todo eso termina siendo muy importante en el mediano y largo plazo. El fondo es un aliado muy interesante para trabajar con los arquitectos. A los arquitectos nos gusta trabajar con el fondo porque escucha las sugerencias, porque tiene interés en que sus proyectos sean icónicos, representativos desde el punto de vista del diseño, pero también que tengan un impacto, y quizás lo más importante, que tenga un impacto de confort en las personas que los habitan, ya sea dentro de la misma firma o en sus edificios que están rentados a otras empresas. Porque finalmente un empleado contento produce mejor, porque si una persona se siente confortable dentro de esos espacios, va a tener ganas de ir a trabajar a ese espacio, de habitar ese espacio, va a tener una repercusión importantísima en su estado de salud. Realmente pues todo eso termina siendo un beneficio redondo, una buena simbiosis pues entre lo que es un espacio y lo que es el bienestar de las personas. El impacto de la biofilia y de la arquitectura bioclimática en la productividad de las personas tiene que ver principalmente, y yo diría que es un concepto que yo recalco y hago énfasis en ese concepto, y son los ritmos circadianos. Me parece importante poner el paralelo de lo que es un casino, donde se controla que las personas que entran al casino no tengan la noción del paso del tiempo para que estén ahí más horas, versus como esos otros espacios que retoman los conceptos de la biofilia y de la arquitectura bioclimática y que son exitosos, que lo hacen bien, hacen que esas personas que estén ahí trabajando, estando, habitando, tengan la noción del paso del tiempo y cómo impacta eso en la salud y cómo la salud impacta eso en la productividad. Otro tema importante tiene que ver con la temperatura confortable. O sea, es incómodo cuando el aire acondicionado central no se puede regular y las personas están habitando ese espacio y algunos sufren más de frío, tienen que trabajar con chaquetas o cosas así, abrigarse, pero realmente eso no genera un confort. Se supone que es confortable porque es aire acondicionado, pero no genera un confort porque realmente está generando una incomodidad pues, en ciertas personas. O el otro costado, el otro lado, espacios calientes, húmedos, donde la gente está sudando. Ninguna de esas dos cosas realmente hace que el espacio sea confortable. La biofilia y la bioclimática trata de cuál es el punto, de acuerdo al edificio, al caso particular, al lugar geográfico, cuál es ese punto exacto o ese promedio de esa temperatura confortable para que realmente las personas estén ahí de manera agradable. La luz natural es otro aspecto que tiene que ver con los ritmos circadianos, sí, pero también principalmente con la calidad de cómo estoy viendo yo las cosas, cómo veo mi escritorio, cómo veo mi computador. El tema también de cómo impacta el reducir la luz natural en los cuidados de la piel y cómo beneficia la luz natural en ese aspecto. Todo eso, la salud, importantísimo el tema del concepto de salud con biofilia. Pero inclusive hay un concepto que me parece muy interesante y es la oficina abierta. La oficina abierta mejora las condiciones de iluminación. La oficina abierta, también abierta, planta libre completa, también está impactando en la salud de ciertas personas cuando somos más tímidos, que necesitamos como nuestro espacio.
Hay una historia muy bonita de un hospital en Finlandia, cerca de Helsinki, de hace 100 años, para enfermos de tuberculosis, que cambió el paradigma de cómo es el diseño de los espacios para tratar personas que están enfermas. Fueron principios muy básicos. Este arquitecto lo que hizo fue orientar las habitaciones a un paisaje que tuvieran luz natural, ventilación cruzada, que el paciente se diera cuenta del paso del día, los ritmos circadianos, y cómo eso terminan siendo también los fundamentos de los principios de la biofilia que estamos viviendo hoy en día. No es algo nuevo, es algo que ya se venía trabajando, quizás para un tema puntual que es enfermos, personas que necesitan recuperarse, que necesitan curarse. De ahí que es tan importante ese concepto de biofilia para el bienestar de las personas. Cómo eso para unos enfermos se puede aplicar para alguien que está trabajando en una oficina, para alguien que está viviendo en una casa, para alguien que está divirtiéndose en las zonas comunes de un edificio, para personas que están trabajando en el lobby de un edificio y que se dan cuenta del paso del día y que tienen un espacio confortable, bien iluminado. Acá tenemos un ejemplo maravilloso que es el Hospital San Vicente de Paúl, que hace 110 años, un poco más que este hospital, entendió también esa condición con bloques pequeños que tienen la posibilidad de tener fachada, habitaciones con fachada en ambos lados, jardines, bloques que están separados, entonces permiten jardines. Todo eso es la condición de cómo el diseño de los espacios impacta de manera positiva en la salud de las personas, en el confort de las personas, cómo trasladar lo positivo del espacio exterior, del paisaje al interior. La dimensión urbana tiene que ver con recuperar el concepto de la calle, del bulevar. Históricamente hemos tenido bulevares importantes como Junín, La Playa, lo que sucede en Provenza, en la Vía Primavera, que es la relación del comercio con esa calle, con la gente caminando, los jardines, la sombra. Distrito Vera en ese primer piso recupera ese concepto. Todos los accesos a las torres, a los bloques están en ese primer piso. Los comercios están en ese primer piso con terrazas, las islas con arborización, con vegetación. Es darle ese toque de calle, de espacio público a un espacio de vivienda que además también combina otros usos, porque están los usos de servicios, los usos de comercio, los usos de restaurantes, y uno poder tener la posibilidad de vivir en esa microciudad con esa condición más tropical.